Muchas gracias, señor presidente. Estaba explicando antes de los impedimentos que este proyecto de ley orgánica había sido presentado por representantes de diferentes partidos y atiende el propósito que solicita la Corte de que se autorregule el Congreso. Dos razones. Básicamente estudia la Corte al momento de pronunciarse sobre la exequibilidad o no de el artículo 12 del decreto 491 del 2020, que es el que establece la virtualidad. La primera de ellas establece un juicio de necesidad tanto de orden fáctico como de orden jurídico. La de orden jurídico y la de orden fáctico las explica de la siguiente manera. La fáctica, que deben estar orientadas esas normas a cumplir el propósito que permita que aún en circunstancias de crisis siga funcionando el Congreso. La jurídica de subsidiariedad establece es que dentro del ordenamiento jurídico no haya normas que permitan cumplir ese propósito que se está buscando con la expedición de esas normas. Encontró entonces la Corte que efectivamente existen en el artículo 95 de la Ley 270 del 96. En el artículo 95 existe la posibilidad de que la rama judicial establezca y use la virtualidad para tomar sus decisiones. Lo propio hace el artículo 63 de la Ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo, en lo que tiene que ver con el funcionamiento de consejos y asambleas, y establece de manera muy clara la Corte Constitucional que la Ley Quinta, en su artículo 3, habilita al Congreso para que tome las decisiones que correspondan y poder, por medio de la virtualidad, tomar las decisiones que le corresponden en dos temas específicos: control político y aprobación de actos legislativos o leyes. Con esta introducción, señalo, señor presidente, que la Ley Quinta establece primero la votación del informe con que termina la ponencia. Es la razón por la que yo siempre solicito, cuando se inician estos estudios, que los artículos sean estudiados en la parte que tiene que ver con el articulado. El informe con que termina la ponencia lo que determina es que la mayoría de la plenaria considera viable estudiar el proyecto de ley orgánica en este caso. Y al considerarlo viable, entonces se empiezan a estudiar los artículos para suprimirlos, modificarlos o para adicionarlos. En ese sentido, entonces, yo debo decir, señor presidente, que lo que viene haciendo el Congreso corresponde a lo que la Corte en la sentencia estableció. Y vale la pena aclarar que todo el proceso que se surtió en la Cámara, tanto en la Comisión Primera como en la plenaria de Cámara, como en la Comisión Primera de Senado, fue un proceso que se surtió antes de la sentencia de la Corte Constitucional. Yo, en ese sentido, debo decir que la Corte, cuando se pronuncia y le da viabilidad y permite que se presuman como legales los actos que se han venido desarrollando en el Congreso, y solicita que se desarrolle la ley orgánica para que el Congreso se autorregule respetando la separación de poderes y buscando que el Congreso sea quien se establezca sus reglamentos. Pues la Corte lo que ha hecho no es ni más ni menos que decir que autorizó y viabilizó y reconoció como válido todo aquel proceso que ya se había llevado en la Comisión Primera de la Cámara, en la plenaria de la Cámara, en la Comisión Primera de Senado, y que ahora viene a ser debatido en la plenaria del Senado. Llama la atención y vale la pena resaltar, señor presidente, que aquí la discusión de fondo es la virtualidad o la presencialidad. Yo respeto a quienes lo consideran de otra manera, pero creo que la sentencia de la Corte es absolutamente clara. Es una sentencia en donde establece que las condiciones excepcionales que se puedan presentar son condiciones que no impiden que el Congreso, como una de las ramas del poder público y representación del pueblo en todas sus manifestaciones, oposición, partidos de gobierno, partidos independientes, mayorías, minorías, pueda seguir funcionando. Y entonces, a mí me parece de la mayor importancia poder, con su venia, señor presidente,
dar lectura a las partes finales de 3 párrafos que son los que, en mi opinión, han hecho que se modifique la ponencia. Yo, obviamente, cumplo y honro la palabra empeñada con mis colegas de la Comisión Primera. Entiendo que ya el senador Armando Benedetti ha presentado una proposición en el sentido de volver a revivir aquel parágrafo que establece que los acuerdos de paz no podrán ser modificados sino presencialmente, pero quiero dejar claro que en la manifestación que hace la Corte Constitucional, todos los temas que tienen que ver con actos legislativos, leyes orgánicas, leyes estatutarias, en lo posible, utiliza esa expresión, deben ser presenciales. ¿Qué quiere decir ello? Que existen condiciones en que no es posible, y la única cosa que sí resalta la sentencia es que el Congreso no puede dejar de desarrollar su función de organismo que ejerce control político o organismo que tiene por obligación expedir aquellas normas de cualquier rango que se requieran. Con su venia, señor presidente, quisiera poder entonces leer esos 3 párrafos porque me parece de la mayor importancia para que toda la plenaria tenga claro el contexto en el que estamos hablando. Dice así, página 133 del expediente RE 253, magistrados ponentes Luis Guillermo Guerrero Pérez y Cristina Pardo Schlesinger. La virtualidad, por ser excepcional y derivada de situaciones de emergencia, esto dice la Corte Constitucional, y sobre todo de anormalidad por causas y consecuencias imprevisibles e irresistibles, debe ser de carácter temporal y excepcional. Estamos totalmente de acuerdo con una proposición del senador Temístocles Ortega. Dejamos ese principio sentado. La regla general es la presencialidad, la excepción, la última ratio es la virtualidad. Dice igualmente, continúa, ello se justifica para ejercer funciones legislativas indispensables para la atención de la emergencia y para ejercer el control político sobre las medidas tomadas por el Ejecutivo en el marco de esa emergencia, garantizando así el equilibrio de poderes. Y en ese mismo párrafo, la parte final dice, en lo posible, la función constituyente del Congreso deberá hacerse de manera presencial. Segundo párrafo. En este orden de ideas, las reuniones no presenciales no deberían afectar ni impedir el derecho al voto presencial y secreto en los casos en los que la Constitución, artículos 133 y 136 de la Ley Quinta, que tiene que ver con la elección de funcionarios por el Congreso, esta virtualidad debería respetar especialmente las leyes que, de conformidad con el artículo 146 de la Constitución, tienen prevista una mayoría especial. Y en el mismo sentido, aquellas leyes que, de acuerdo con la Constitución, tienen previsto un procedimiento de aprobación con requisitos específicos, como las leyes estatutarias, artículo 153, ley de presupuesto, artículo 346 y siguientes, la ley del Plan Nacional de Desarrollo, artículo 339, las leyes aprobatorias de tratados y convenios internacionales, artículo 150, ordinal 16, leyes que aprueben amnistías, artículo 150, ordinal 17, entre otras, y las votaciones de dichas normas, reitera la Corte Constitucional, señor presidente, en lo posible presenciales. Deberían ser en lo posible presenciales. Segundo párrafo, en donde otro aspecto de lo que es la función del Congreso vuelve y reitera la Corte Constitucional, deberían ser en lo posible presenciales. Último párrafo para no fatigar a la plenaria. La función legislativa, cuando se trate de leyes ordinarias y algunas funciones administrativas, podrían llevarse a cabo en la sede virtual del Congreso de la República. Podrían. Pero como se expresó arriba, supranumeral 6303 y siguientes, la importante función del control político del Congreso, especialmente el debate de moción de censura de conformidad con el 135, numeral 9 de la Constitución Política, en la medida de lo posible, tercer párrafo en el que utiliza la misma expresión,
si las condiciones de salubridad lo permiten, debería ejercerse de manera presencial. Creo yo, señor presidente y honorables senadores, que aquí resume casi que en estos 3 párrafos la actividad del Congreso y en todas ellas la fundamentación de la Corte Constitucional establece con claridad que la presencialidad es la regla general, que la última ratio es la virtualidad, pero en todas ellas no utiliza un verbo rector que implique obligación. Esa es la razón por la cual en la ponencia que yo presento, lo que hago es tratar, y puedo haberme equivocado y pido excusas de antemano por ello, de reflejar en los artículos estos párrafos que en mi opinión resumen lo que sucede con el artículo 12 de este decreto que expide el gobierno y que la Corte declaró inexequible. ¿Y por qué lo digo? Porque en las sesiones anteriores e incluso en la comisión primera, lo primero que se dijo fue ¿por qué no esperamos a que salga la sentencia? Y decidimos no hacerlo porque en la medida en que había un principio de legalidad, una presunción de legalidad, podríamos avanzar. Una vez que sale la sentencia, ¿cuál es la obligación del ponente? Y en eso reitero excusas a mis colegas. No estoy incumpliendo la palabra empeñada. Voy a hacerlo así. En la plenaria pediré que acompañemos esas proposiciones sobre el proceso de paz. Yo he sido un defensor del proceso de paz, pero quiero decirles una cosa. En el pronunciamiento de la Corte Constitucional, lo que uno termina observando es que en los verbos rectores, que son los que determinan el contenido de las normas y hasta dónde va su alcance, siempre son, lo decía un gran jurista como el doctor Enríquez Maya, progresiva en lo posible y será excepcional. Pero no hay una prohibición expresa ni un verbo rector como deberá o no podrán o establecer una limitante que impida que, según las condiciones, la virtualidad sea la norma general. Esto lo explico por una razón, señor presidente, porque creo que la ponencia, y ruego me excusen en eso, pero la ponencia, si yo la dejo exactamente como venía, sin atender lo que dice la sentencia de la Corte, pues estaría llegando a la conclusión de que no sirvió de nada la sentencia si no la adecuamos a lo que el texto dice. Y en esos textos que vienen los artículos, yo pido excusas porque seguramente podrán reflejar con una redacción diferente mejor lo que trató de decir la Corte. Creo que se hizo con seriedad y creo que se hizo de tal manera que con el cambio en algunas palabras, pero manteniendo la finalidad y el fundamento de lo que dijo la Corte, incluso utilizando frases propias de la Corte, quedó redactada esta ponencia. Siempre se dijo, esperemos a que llegue el pronunciamiento de la Corte para ver en qué sentido debería quedar. Yo no me atrevo a interpretar, no me atrevo a hacer analogías, no me atrevo a hacer ningún tipo de pronunciamiento diferente a lo que estos textos de la sentencia en la conclusión que presenta la Corte sobre la inexequibilidad del artículo 12 ha venido diciendo ese alto tribunal. Y entonces, señor presidente, yo creo que es no un abuso de autoridad, no es una desviación de poder, es por el contrario una necesidad que nosotros tengamos un instrumento para poder reglamentar la virtualidad como lo establece la Corte, que dijo que no era el decreto del gobierno el que nos autorizaba, primero porque no cumplía el propósito y segundo porque por respeto a la separación de poderes, a la tridivisión de poderes, debía ser el propio Congreso el que estableciera esa normatividad. Eso fue lo que se hizo y entonces en la ponencia existen los 9 artículos, señor presidente, más unos nuevos que se van a presentar, que yo creo que es útil poderlos revisar y votar, pero lo primero que le pediría es que, como aquí ya se contempla una serie de condiciones para poder sesionar de manera virtual,
podamos votar el informe con el que termina la ponencia. ¿Qué se adiciona en esta ponencia? Pues obviamente se establece unos cambios en el título, se adecúa al pronunciamiento que hizo la Corte. La Corte no habla de voto remoto, sino voto no presencial. Se establece también que en todo caso las sesiones que se desarrollen de manera virtual tienen que ser lo más parecidas a una sesión real, a una sesión presencial, perdón. Es decir, que las personas tengan la posibilidad de solicitar mociones de orden, mociones o réplicas, pueden presentar las proposiciones, tienen derecho a conocerlas, tienen derecho a que se les otorgue el uso de la palabra, es decir, todas las condiciones de garantía que en cualquier sesión deben obrar. Establece también esa sentencia, pues que debería en un término corto, apenas se superen las dificultades de la pandemia, pues volverse a la sesión presencial. Y creo que en eso, pues obviamente todos estamos de acuerdo. Reitera en muchas de esas partes la sentencia que esa es la principal forma en que debe proceder el Congreso, pero no deja de permitir que virtualmente se pueda sesionar. Incluso hace observaciones sobre las condiciones en que los actos legislativos podrían ser aprobados y revisados en esa sentencia. Igualmente, se establece la definición de lo que son las sesiones no presenciales, se establece en la ley quinta y obviamente se modifica el artículo 85, que es el que dice cuáles son las clases de sesiones que existen, cuáles son los tipos de sesiones que se pueden desarrollar en esa virtualidad y se establece también por parte del proyecto de que viene desde Cámara la existencia de una comisión de modernización del Congreso integrada por todos los partidos políticos y que tengan por función mirar de qué manera se puede avanzar. Se había establecido en la ponencia la supresión de los estados de excepción que el presidente declara bajo ciertas circunstancias, los artículos 213, 214, 215 de la Constitución, y obviamente por medio de una proposición que ha presentado el senador Pacheco, se había aceptado en la sesión que fueran esos estados, también los estados que reciben, en caso de ser declarados, la posibilidad de que el Congreso sesione de manera virtual. Se había suprimido en la ponencia, pero hablando con él ahora, así como el caso de la proposición del proceso de paz para honrar la palabra y para dejar claro que en eso me atuve a lo de la sentencia, creo que vale la pena retomarlo. La proposición la presentará el doctor Pacheco, porque no es en el sentido de que el Congreso pierda su autonomía cuando se declaran esos estados de emergencia, sino que en esos estados de emergencia también el Congreso virtualmente podrá sesionar. Esa es como un resumen muy general, señor presidente, y creo que lo que vale la pena decir es que ese es el pronunciamiento de la Corte, que es la que nos rige. Mal podríamos decir que esperamos el pronunciamiento de la Corte y no acogerlo, por eso explicaba la forma en que se redactó, y se establece también al final del proyecto las condiciones de garantías, transparencia y claridad que deben existir para cuando se dan esas sesiones no presenciales. Eso tiene que ver con el derecho al uso de la palabra, como lo decía, presentar mociones, proposiciones, etcétera. Ese es como un resumen general, señor presidente, si usted lo considera, y los honorables senadores y senadoras, sobre lo que es el informe que termina la ponencia. Reitero, la ley quinta lo que establece no es el estudio del articulado, sino la viabilidad del proyecto. Porque ¿para qué hablar del articulado si la plenaria considera en su sabiduría que no es viable el proyecto? De no ser viable, pues ¿para qué hablar del articulado? Si es viable, ahí sí se pasa a la siguiente etapa, que es la del articulado, señor presidente, y creo que este proyecto es una verdadera necesidad para el Congreso.
y estamos en mora de sacarlo adelante con las proposiciones y reformas que a bien tengan los honorables senadores y que a bien tenga acoger o no la plenaria. Gracias, presidente.